Para hablar del sistema digestivo, vamos a tener en cuenta que a la definición de algunos conceptos, ¿no? Tenemos el tema de alimentación y nutrición, que pueden sonar como sinónimos, pero tienen significados distintos. Cuando hablamos de alimentación, nos referimos precisamente a la ingesta de alimentos, es decir, al ingreso de alimentos hacia nuestro organismo. Cuando hablamos de nutrición, es aprovechar todos estos alimentos que han ingresado, los nutrientes de cada uno de los alimentos, para que sean llevados y sean transformados en energía o en distintas sustancias en el interior de las células. Entonces, la nutrición es un proceso más celular, mientras que la alimentación nos referimos a la ingesta. Y por último, la digestión se refiere a transformar estos alimentos que han ingresado mediante la alimentación para aprovecharlos en moléculas que luego van a servir de nutrición a las células. Entonces son tres conceptos distintos, a la vez que pueden ser un poco confusos, pero es importante reconocerlos. Ya hablando del sistema digestivo, tenemos que es importante por muchas funciones. Una de ellas es la digestión, es la más importante, la más conocida, pero también tenemos, por ejemplo, el balance hídrico, que se refiere a la regulación de los niveles de agua y sales que tienen que haber en el organismo. Entonces, también hay una participación importante en este balance. Entonces, los procesos en los que participa el sistema digestivo, tenemos la ingestión, que es el ingreso de los alimentos mediante la boca. La digestión, que es el proceso en que se transforman estos alimentos, es un proceso tanto físico como químico. Físico porque hay un cambio en la forma de las estructuras, y químico porque también se produce, por ejemplo, reacciones ácidas básicas en cada porción del sistema digestivo. Va a haber cierto tipo de transformaciones que va a sufrir los alimentos que ingresan para que puedan convertirse en los nutrientes que realmente necesitamos. La motilidad, porque los alimentos necesitan llegar hacia su destino. Entonces hay movimientos de contracción gracias al músculo liso que hay para que pueda pasar los alimentos. Luego tenemos la secreción, que es la salida de las sustancias hacia el tubo digestivo, por ejemplo, agua, iones. Tenemos la absorción, que es el paso de estas moléculas que están en la luz del intestino hacia el sistema circulatorio. Y ya nos referimos de esto principalmente a los nutrientes, que una vez que ya se han se han realizado todas estas transformaciones y ya pueden ingresar hacia el sistema circulatorio para ser aprovechados, hablamos de la absorción de nutrientes. Y la defecación, que ya es la formación y la eliminación de las heces que contienen básicamente lo que ya no necesita el organismo, los residuos de los alimentos que no son aprovechables. Entonces, para hablar del sistema digestivo tenemos que distinguir dos partes exactamente. Una es el tubo digestivo y la otra son los órganos auxiliares, o también conocidos como órganos anexos. Cuando hablamos del tubo digestivo nos referimos a todo el tracto digestivo que va desde la boca, luego esófago, estómago, las demás estructuras, y finaliza en el ano. Se dice que aproximadamente todo este tubo digestivo tiene 9 metros de longitud y abarca, como les dije, desde la boca, que es la cavidad oral, luego el esófago, el estómago, intestino delgado con todas sus porciones, el intestino grueso y finalmente el ano. Mientras que cuando hablamos de los órganos auxiliares, nos referimos a los que van a apoyar en el proceso de digestión, que están cerca al tubo digestivo y que van a dar, por ejemplo, algunos aportes, ¿no? Como acción mecánica, acciones de secreción de algunas sustancias y de transformación de nutrientes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Muy bien, entonces aclarado esto, vamos a esta pregunta. De todas estas estructuras que hemos nombrado acá, ¿cuál no formaría parte del tubo digestivo? Mencionamos que distinguimos el tubo digestivo de los órganos anexos. En otras palabras, acá me están preguntando cuál de estas opciones es un órgano anexo. Entonces vimos que el tubo digestivo comprendía todo el tracto desde la boca hasta el ano. Por lo tanto, ¿cuál no forma parte acá? Sería el páncreas.
Bien, vemos que el páncreas, si bien es cierto, aporta bastante a la nutrición, a la digestión, no va a estar dentro de todo el tracto digestivo que viene desde la boca y termina en el ano. Está adyacente al duodeno y va a participar, pero se le considera un órgano anexo, una glándula anexa. Luego ya hablando del tubo digestivo en sí, vamos a empezar hablando de la cavidad oral. La cavidad oral básicamente compuesta por la boca y la faringe. En la boca se produce el proceso de masticación y además se va a mezclar con la saliva. Y la saliva es muy importante porque va a tener enzimas para la degradación de algunos nutrientes y además va a darle esa humedad al moco. Va a secretar moco, va a formar el bolo alimenticio, que es húmedo y que va a permitir transportarse por el resto del tracto digestivo. Entonces acá vemos que en la cavidad oral hay función muy importante de la boca en sí, de las glándulas salivales de la saliva, que van a producir la saliva, y también la acción mecánica de los dientes, por ejemplo, que van a triturar los alimentos. Muy bien, entonces vemos a los dientes, que tienen sus distintas partes, tiene la corona, el esmalte, la dentina, la pulpa, el cemento, y algo importante de distinguir que tenemos una parte visible, que es la corona, y una parte no visible, que ya sería la raíz. La acción mecánica del diente, tanto para cortar, triturar, moler los alimentos, va a ser muy importante dentro de los primeros pasos de la digestión. Luego continuamos con el esófago. El esófago va a recorrer toda la parte del tórax y va a llegar hasta el abdomen. Va a atravesar el diafragma y llega así al abdomen. Es importante los movimientos que va a realizar el esófago para transportar todo el bolo alimenticio. Entonces vemos acá cómo va a ir bajando hasta llegar al estómago. Y esto es gracias al músculo esquelético, y que luego se va a transformar en un músculo liso, la estructura del esófago. Entonces, la actividad muscular va a permitir la movilización del bolo alimenticio. Asimismo, tiene unos esfínteres que van a permitir que la comida no regrese. Entonces tenemos el esfínter esofágico superior, acá, y el esfínter esofágico inferior. La alteración de alguno de estos esfínteres va a dar origen a algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del reflujo, puede deberse a alteraciones en este esfínter esofágico, por lo que la comida regresa. Más o menos tiene una longitud de 20 a 25 centímetros y esto es algo muy importante. Se dice que tiene una luz virtual, o sea, una cavidad, por así decirlo, que se va a transformar en una luz real cuando ocurra la deglución. ¿Cómo entendemos esto? Vemos acá, por ejemplo, en la pequeña imagen, que inicialmente está cerrado, está como ocluido, pero recién cuando ya pasa el bolo alimenticio es cuando se va a abrir y va a ser esta luz real. Entonces, mientras no esté realizándose esta deglución, el esófago va a permanecer como una luz virtual, o sea, va a estar prácticamente plegado, cerrado. Y va a tener una porción cervical, una porción torácica, la porción diafragmática, que es la que está justo en el diafragma, y finalmente la porción abdominal, que es cuando ya atraviesa el diafragma y llega hacia el estómago. Entonces, ¿cuál de estas estructuras va a tener además de una función digestiva, una función respiratoria? Es una estructura que ya la hemos visto en la clase de sistema respiratorio. Entonces, hablamos en este caso de quién, sería de la faringe, porque como vemos acá, la faringe, que es todo este sector, va a tener participación en la respiración, en el ingreso del aire de la vía aérea, para luego pasar hacia acá, la tráquea, la laringe y luego la tráquea, y también va a participar en la deglución. Entonces, la coordinación que ocurre acá entre la deglución va a ser muy importante. Y vamos a tener que la faringe entonces va a tener la función tanto digestiva como respiratoria. Vemos acá, ¿no? La faringe, toda esta porción, y va a ser una región en común que comparten estos dos sistemas, ¿no? Tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo.
Muy importante la coordinación, que cuando se produce el paso de comida, la deglución, la epiglotis, que ya vimos en el capítulo de sistema respiratorio, se va a cerrar. ¿Para qué? Para que la comida pase directo hacia el esófago y que la laringe no sufra esta caída de comida hacia el tracto respiratorio, lo cual sería muy peligroso. Continuando, tenemos al estómago, que tiene una capacidad, se dice, de hasta 2 litros, según podría variar entre 1500 a 2000 mililitros. Se ubica en la parte superior del abdomen. Está por debajo del diafragma, como vimos en la imagen. Está también por debajo del hígado y está por encima del colon, que ya luego lo vamos a ver. Tiene una forma de una J, más o menos, entre unas medidas de 25 centímetros por 12 centímetros por 8 centímetros. Y tiene su esfínter, que vemos acá, que es el píloro. Como ya vimos, los esfínteres son importantes porque nos permiten que no haya un retorno de la comida. En este caso ya del quimo, ya sería en el caso del estómago. Entonces vemos, se va avanzando, 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 y una vez que ya pasan las estructuras, en el caso de los esfínteres, van a permitir que no haya un regreso. Es importante el estómago porque aquí se va a realizar la digestión de las proteínas. Se dice que tiene dos caras, una anterior y una cara posterior, y va a tener dos orificios, el orificio de entrada y el orificio de salida. En el caso de entrada se le conoce como el cardias. El cardias es el orificio de entrada y es justo el fin del esófago y el inicio del estómago. Mientras que el orificio de salida es el píloro, ¿no?, que va a comunicar el estómago con el duodeno, que ya es la estructura que sigue. Va a tener la curvatura menor, como vemos acá, y la curvatura mayor. Y en cuanto a sus partes, se divide en tres. Tenemos el fundus o fondo, el cuerpo y el antro. Entonces, fundus, cuerpo y antro. Las tres regiones que tiene el estómago. Muy bien, entonces, ya hemos hablado del estómago y ahora queremos saber el límite entre el esófago y el estómago, ¿cómo se denomina? Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí sería de todas estas opciones que son, por ejemplo, algunas son parte del estómago y otras no. Tenemos que el cardias es el límite entre el esófago y el estómago, mientras que el píloro, que sería el límite entre el estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿El antro qué es? El antro, vimos, es una parte del estómago. La válvula ileocecal no está en el estómago y el fondo estomacal es otra parte del estómago que ya vimos antes. Muy bien, entonces repasando, ¿no? Unión esófago-estómago, cardias. Luego límite estómago, duodeno sería píloro. Muy bien, pasamos el píloro. Entonces, ¿qué sigue? El intestino delgado. El intestino delgado va a iniciar en el píloro y va a culminar en la válvula ileocecal. Más o menos se dice que tiene una longitud de 7 a 8 metros, porque está plegado, como vemos acá, ¿no? Una estructura que va a estar así, plegada, plegada. Pero si se alargara todo, sería una longitud de 7 a 8 metros. Y conforme va avanzando, va volviéndose un poco menor el diámetro. Va a llegar desde 3 centímetros hasta 1.5 centímetros. Tres segmentos importantes del intestino delgado: el duodeno, que es la primera porción, luego el yeyuno y el ileum. Es importante porque acá el quimo, que es el producto que ya se ha originado en el estómago, se va a mezclar con la bilis y con los jugos del páncreas, los jugos intestinales, y se van a volver alcalinos. En el estómago hay secreción de ácido, por lo tanto va a tener una consistencia ácida y luego va a pasar al intestino delgado y se va a tornar alcalino por las sustancias que se le van a unir. Aquí en esta porción es donde se va a realizar la mayor cantidad de acción de distintas enzimas que van a producir los cambios. Y además aquí se produce la mayor cantidad de absorción de los nutrientes y de los líquidos. Acá vemos, por ejemplo, vamos a ver cómo se localiza, ¿no? Entonces tenemos estómago,
Tenemos ahí estómago. Luego continúa el duodeno, yeyuno, ilium, todas las porciones. Y va a seguir. Vemos ahí. Eso sería una vista posterior. Vemos desde abajo y vemos desde arriba. Y por último, en la parte posterior, vemos acá el fin del intestino delgado, que dijimos que llega hasta la válvula ileocecal, que sería en esta región. Ya en esta válvula va a terminar el intestino delgado y se va a unir con el intestino grueso y va a seguir las diferentes funciones. Bien, entonces dijimos que se divide en tres partes, duodeno, yeyuno e ilium. En el caso del duodeno va a ser la parte fija, porque está sostenida por algunos ligamentos, es corta, es ancha, y va a estar en la parte superior de la cavidad abdominal. Por arriba va a estar limitada por ¿quién? Por el píloro, acá vemos, y por debajo va a llegar hasta un ángulo que forma el mismo intestino, que vemos así. ¿Ves? Forma un ángulo que se le conoce como ángulo de Treitz. Entonces, desde el píloro hasta el ángulo de Treitz, vamos a llamar a esta estructura duodeno. Muy importante es el duodeno porque acá va a estar la ampolla de Vater, que es donde van a desembocar algunos líquidos, tanto del hígado como del páncreas, que van a permitir realizar algunos procesos de la digestión, ¿no? Van a secretar enzimas, que son muy importantes. Luego seguimos con el yeyuno, que es la siguiente porción, que va desde el ángulo de Treitz, vemos acá cómo continúa, y que va a tener bastantes pliegues, como vemos acá, ¿ven? Abundantes pliegues, y estos pliegues son importantes para la absorción y secreción. Sus asas van a ser un poquito más horizontales. Por último tenemos el ilium, que va a ser muy importante porque tiene unos folículos linfoides, que es tejido linfático, o sea, es tejido de defensa, conocido como las placas de Peyer. Y finalmente va a terminar, va a desembocar ¿dónde? En la válvula ileocecal, como vimos acá, como vimos en la imagen anterior. Entonces acá tenemos el ilium, llega y va a desembocar acá en la válvula ileocecal. Y acá ya tenemos el colon. Bien, entonces pasamos la válvula ileocecal y llegamos al intestino grueso. El intestino grueso va a ser la porción ya última, la final. Es gruesa y es más corta que el intestino delgado, como hemos visto, ¿no? El intestino delgado está bastante plegado, mientras que el intestino grueso no. Va a tener estas porciones y va a ser un poco más ancho. Va desde la válvula ileocecal hasta el ano, que ya sería la porción final. Tiene una longitud de más o menos 1.5 metros, por eso decimos que es más corto, unos 7 centímetros de diámetro, que va a ir disminuyendo hasta llegar a 2.5 centímetros ya en el recto. Y vamos a distinguir dos partes, el colon y el recto. En el caso del colon va a ser importante porque aquí se van a ir formando ya las heces semisólidas. Ya se va absorbiendo el agua y los electrolitos y lo que va quedando ya son las heces. Va a tener tres porciones, colon ascendente, colon transverso y colon descendente, por la forma en que se ubica, ¿no? Ascendente, transverso, descendente. Y por último tenemos la parte sigmoides y luego llega el recto y el canal anal. Entonces acá ya tenemos toda la estructura en sí, ya vimos todo el tubo digestivo, desde la boca, ¿no? Pasa boca que constituye también la parte de la cavidad oral, la faringe, luego el esófago llega el cardias y se vuelve el estómago, luego el estómago con todas sus porciones, el fondo, el cuerpo y el antro, y termina en el píloro, que es el esfínter que va a dividir el estómago del duodeno. Luego sigue el duodeno, el yeyuno
y el ileón, que son las tres porciones del intestino delgado, y el ileón va a desembocar en la válvula ileocecal, donde va a empezar el colon. Vemos el colon ascendente, transverso, descendente, la parte sigmoides del colon, el recto y finalmente el ano. Pero también tenemos otras estructuras que también son importantes. Y estas son las glándulas anexas. Vemos, por ejemplo, la función que cumple el hígado, que cumple el páncreas, que cumple la vesícula biliar, que va a cumplir, por ejemplo, las glándulas salivales, que van a tener un papel muy importante en la formación del bolo alimenticio y de la transformación que va a tener luego. Entonces empezamos con las glándulas salivales. Se dice que al día se producen entre 0,5 a 2 litros de saliva. Va a variar según, por ejemplo, en el día va a aumentar y en la noche va a disminuir. Va a aumentar también cuando estamos ingiriendo alimentos o también cuando estamos frente a algún estímulo. Por ejemplo, cuando olemos alguna comida que nos gusta o vemos la comida que queremos probar, entonces va a aumentar la secreción de saliva. Cada glándula va a tener su conducto, como un canal que va a llevar la saliva y desde la glándula hasta la cavidad oral. Y decimos que tenemos glándulas salivales mayores y menores. Principalmente se conocen las mayores. Tenemos la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Estas son las tres glándulas que son las mayores, las más conocidas. Pero también, por ejemplo, vemos acá, tenemos algunas glándulas menores que también van a aportar. Cada glandulita con su conducto. Algo muy característico que ustedes mismos pueden ver, por ejemplo, si abren la boca y ubican esta parte, va a haber como un pequeño agujerito. Y ese agujerito es el ducto, es un conducto donde desemboca la glándula parótida, porque la glándula parótida la vamos a encontrar acá en la mejilla. Y va a tener su conducto que va a desembocar en la boca. Y acá va a permitir la secreción de la saliva. Y la saliva finalmente va a tener una composición principalmente de agua, pero también va a tener otras sustancias, va a tener iones, va a tener urea, glucosa, va a tener enzimas importantes como la tialina que va a degradar el almidón, va a tener, por ejemplo, el carbonato de calcio, va a tener mocos como la mucina, otras enzimas como la lisozima que va a ser muy importante como un activante anterior natural y también tiene anticuerpos. Luego tenemos el páncreas, que tiene una función mixta, porque tiene una parte de secreción exocrina y endocrina. Exocrina que va a ir hacia afuera, en este caso sería hacia el tubo digestivo, y endocrina sería hacia la sangre. ¿Por qué? Porque el páncreas es muy importante porque va a secretar, por ejemplo, la insulina, que es una hormona muy importante para la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Entonces va a tener doble función. Función exocrina, porque va a secretar algunas enzimas para la digestión, y función endocrina, porque va a secretar hormonas. Para hoy, que nuestro tema es sistema digestivo, vamos a estudiar principalmente su función exocrina. Tiene una forma característica, alargada, va a tener cabeza, istmo, cuerpo y cola, y tiene una longitud aproximadamente de 16 a 20 centímetros por 5 centímetros por 1 a 2 centímetros. Se dice que su peso es más o menos de 150 gramos. Es un órgano retroperitoneal y de color plomo. Retroperitoneal, recordemos que en la clase anterior vimos qué significaba, como en el caso del riñón, que se encuentra por detrás de la capa que cubre algunos órganos en el abdomen, que es el peritoneo. Entonces el peritoneo no va a cubrir tampoco al páncreas, por lo tanto está detrás de esta capa. Muy importante saber eso. Y va a tener dos porciones, la parte secretora y la parte ductal. La parte secretora son las células que van a formar estas secreciones. Entonces tenemos células acinares y centroacinares. Las acinares van a secretar algunos gránulos de zimógeno que van a tener proenzimas. ¿Qué quiere decir estas proenzimas? Que son enzimas que están inactivadas, que requieren de algún
corte, por alguna otra enzima para que puedan volverse a su forma activa. Y luego tenemos las centroacinares, que es donde va a empezar el sistema de conducción del páncreas. Entonces, ya una vez visto esto, vamos a ver la otra porción, que es la porción de los ductos, que son los conductos que van a llevar todas estas estas sustancias que va a secretar el páncreas hacia el tracto digestivo. Entonces tenemos el conducto de Wilson o el conducto principal o el conducto pancreático, que va a desembocar en la segunda parte del duodeno, principalmente en la ampolla de Vater, ¿no? Y va a ser, puede desembocar ya sea directamente o unido al colédoco. Ya luego vamos a ver bien al colédoco. Y luego tenemos un conducto más pequeño, que es el conducto de Santorini, o un conducto accesorio, que también va a desembocar cerca, más o menos 2 centímetros por arriba y por delante de la ampolla de Vater. Acá lo entendemos mejor. Entonces tenemos nuestro páncreas, como dijimos, con todas sus partes, su cabeza, el cuerpo, cola y el istmo. Y vemos acá el sistema de los conductos que tiene el páncreas. Este conducto, que es el más grande, va a ser el principal. Y acá tenemos el conducto que es más pequeño, que es el accesorio. ¿Ven? Entonces decíamos que el conducto principal va a desembocar en la ampolla de Vater. Y puede desembocar solo o puede desembocar junto con este otro conducto que viene de la zona del hígado y que va a ser el colédoco. Viene de las vías biliares, ¿no? De la vesícula y del hígado. Entonces, hablando ya del hígado, vamos a decir que el hígado es, de todas, es la víscera más grande, más voluminosa del organismo. Está ubicado en la parte superior derecha del abdomen, que se le conoce como el hipocondrio derecho, y va a estar por debajo del diafragma. Dentro de sus características, se dice que tiene un peso anatómico y un peso funcional. ¿Qué quiere decir el peso anatómico? Es un peso cadavérico, o sea, sin sangre, que es más o menos 1500 gramos, mientras que el peso funcional es el peso con sangre, que supera los 2 kilos, ¿no? 200 gramos. El tamaño puede variar, aproximadamente de 30 centímetros, 20 centímetros por 8 centímetros, y tiene un color rojo pardo. Va a estar fijo por algunos ligamentos, por la vena cava inferior y por la presión que tiene dentro del abdomen, y se va a movilizar con los movimientos de respiración. Entonces vemos, ¿no? Cuando uno toma aire, va a descender un poco el hígado por acción del diafragma que está por encima de él. Y va a tener una cara anterosuperior y una cara posterior-inferior. Entonces acá vemos mejor, ¿no? Tiene sus ligamentos, como vimos, que lo van a mantener fijo. Tiene la cara anterior, anterosuperior, y tiene la cara posterior-inferior. Por debajo encontramos a la vesícula biliar. Asimismo es importante ver que el hígado va a estar segmentado, ¿no? Va a tener algunos segmentos para identificarlo mejor. Y estas estructuras son las que le van a dar esta segmentación, por ejemplo acá. Algo muy importante para conocer es las vías biliares del hígado. Entonces tenemos las vías intrahepáticas, que quiere decir que están por dentro del hígado, y las vías extrahepáticas, que están por fuera. Entonces, dentro de las vías intrahepáticas tenemos los canalículos biliares y tenemos los conductos hepáticos. Mientras que en las vías extrahepáticas, ya luego estos dos conductos hepáticos derecho e izquierdo se van a juntar y van a formar el conducto hepático común. Luego, este conducto hepático se va a unir a otro conducto que viene de la vesícula, que es el conducto cístico, y van a formar el conducto colédoco, que ya luego van a desembocar en la ampolla de Vater, como lo vimos anteriormente. Y la vesícula biliar es un lugar de almacenamiento, tiene la forma de una pera, o sea, piriforme. Tiene 10 centímetros de largo aproximadamente y es un anexo a las vías biliares. ¿Por qué? Porque va a almacenar la bilis. Va a almacenar y va a concentrar la bilis que está formándose en el hígado. Entonces es muy importante saber, en la vesícula se va a almacenar la bilis, no se va a formar la bilis, porque la bilis, ¿dónde se forma? En el hígado. ¿Ya? Solo se va a almacenar y se va a ir concentrando.
para que cuando sea necesario, cuando llegue la hora de que se necesite expulsar la bilis hacia el tracto digestivo, se pueda utilizar. Entonces vemos acá, tenemos las vías, como dijimos, intrahepáticas, que están por dentro del hígado, y que luego van a unirse y van a formar el conducto hepático derecho e izquierdo. Luego vemos acá, por ejemplo, acá vemos bien, ¿no? Conducto hepático derecho e izquierdo se juntan y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, que es el que viene de la vesícula, y juntos, conducto hepático común con conducto cístico van a formar el conducto biliar común o el colédoco. Entonces viene acá el conducto que es el colédoco y se va a unir al conducto pancreático y van a desembocar en la ampolla de Batra. Bien, entonces, viendo esto, vamos a responder esta pregunta. La bilis que es elaborada en el hígado va a ser almacenada y concentrada en ¿dónde? Ya lo hemos visto anteriormente y va a ser en la vesícula biliar, ¿verdad? Bien, seguimos. Lo falso sobre la vesícula biliar es, vemos acá, elabora la bilis, almacena la bilis, concentra la bilis, tiene forma sacular, o sea, de un saco, y la última se relaciona con el conducto cístico. Entonces sería que lo falso es que elabora la bilis, porque como ya hemos visto, la bilis se elabora en el hígado. En la vesícula se va a almacenar y se va a concentrar. Muy bien, ya viendo de forma más microscópica el sistema digestivo, vamos a ver la parte de histología, de forma general para tener un conocimiento de cómo es esto. Entonces, todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, va a tener en común la mucosa, submucosa, la muscular externa y la serosa, son sus capas. En cada región va a variar de una u otra forma, pero en común, en general, van a tener esta estructura. La mucosa, que es la parte más externa, o sea, la que va a dar acá hacia la luz intestinal, como vemos acá, va a ser la que va a tapizar la luz intestinal y está formado por tejido epitelial, que es el que está más hacia afuera. Luego tenemos la lámina propia, que va a ser una capa de tejido conectivo. Por último tenemos poco de tejido muscular, que se le conoce como la capa muscularis mucosa o la muscular de la mucosa. Luego, más profundo, vemos acá, entonces la mucosa va a tener la muscular de la mucosa, la lámina propia, que es el tejido conectivo, y el epitelio. En el epitelio vamos a tener las glándulas. Vemos acá un corte de un tejido, entonces vemos que tiene estos pliegues o estas vellosidades y van a permitir que optimizar la cantidad de alimentos que se absorben. Vemos que está así, está plegado porque permite que en tan poca superficie se pueda absorber una gran cantidad de alimentos o también secretar agua y diferentes solutos. Entonces vemos acá. Eso sería en cuanto a la mucosa. Luego ya más profundo tenemos la capa submucosa, que es esta. En la capa submucosa vamos a encontrar tejido conectivo, va a haber también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, va a haber nervios y también un plexo que se le conoce como un plexo submucoso, que también son algunos nervios. Luego tenemos ya más profundo la parte muscular, que es la muscular externa. Muy importante esta parte muscular porque es la que va a permitir la contracción y movimiento del tracto digestivo. Tiene por eso dos capas de músculo liso, una que es circular interna y otra que es longitudinal externa. Entre ambas capas va a pasar un plexo que se le conoce como plexo mientérico, que va a controlar esta actividad de contracción, relajación que va a tener el músculo. Entonces, estos nervios van a controlar la actividad muscular según sean las necesidades, ¿no? Si según de repente está ingiriendo algún alimento y requiere moverse más, requiere aumentar el peristaltismo, va a regular este plexo. Y luego, por último, tenemos ya la capa
más externa, que es la capa serosa, que va a estar formada por tejido conectivo. Vamos acá a la capa serosa. Tiene también un epitelio y también tiene un tejido conectivo. Y finalmente ya se va a continuar con el peritoneo, que también va a envolver algunos órganos. Entonces es importante recalcar la motilidad. Como ya vimos antes, gracias a las capas musculares y al control que tienen con los plexos, se va a producir este movimiento. Este movimiento se va a producir tanto cuando uno está comiendo como cuando uno está entre comidas, porque siempre va a continuar el movimiento de todo el tracto gastrointestinal. Claro que cuando está realizándose la digestión, cuando estamos entre las comidas, va a ser mayor el movimiento. Por ejemplo, vemos acá en el esófago, ¿no? Acá cuando todavía ya pasó, ¿no? Acá vemos el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, la musculatura está relajada acá, mientras que está contraído conforme va avanzando. Entonces va avanzando y estas contracciones van a hacer que baje, van a ayudar a que llegue hacia su destino. Entonces vemos cómo va pasando, pasando, pasando. Cuando ya pasó, está relajado y cuando está pasando va a estar contraída la musculatura. Entonces acá vemos también más abajo está relajado. Conforme vaya llegando, se va relajando en la parte superior y se va contrayendo para que así este movimiento permita que avance. Y también es importante la función de secreción. Vemos que se dice que al día van a circular por todo el tracto gastrointestinal 9 litros. Muchos de esta cantidad es elaborada por estas células del epitelio que ya hemos visto, que son la función de las células de la mucosa. Va a ser tanto para secretar como también para lubricar, para ayudar que los alimentos pasen de la forma adecuada. Y además va a haber secreción de iones. Por ejemplo, en el estómago, como vimos, hay secreción ácida. Entonces va a haber bastante secreción de iones hidrógeno. Mientras que ya en el páncreas y a nivel del duodeno va a haber una secreción más básica. Entonces aquí va a haber la secreción de iones bicarbonato. Entonces ya un poco para ir entendiendo cómo va a ir realizándose toda la digestión. Y bueno, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya el resto de la clase, que sería la próxima, ya vamos a ver bien cada paso de la digestión. Hoy hemos visto más que todo las estructuras, las distintas partes, y ya en la próxima clase vamos a hacer cada paso de la digestión porque es un tema bastante amplio. ¿Alguna duda que tengan hasta acá?